Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en su programa Desde la Trinchera. Antes de que continuemos, nos gustaría anunciar, Marco. Bueno, ya este proyecto Desde la Trinchera, que empezó como unos invitados al programa de Ecléctica, de nuestros amigos de Ecléctica, pues va creciendo y ahorita pues ya con orgullo queremos anunciar que ya tenemos sitio de internet. Está en construcción, obviamente no lo pueden visitar, pero ya lo estamos trabajando. Desde latrinchera.com.mx. Yo creo que ya a partir del próximo lunes ya van a poder visitarlo, va a estar totalmente funcional, van a estar ahí todos los programas, vamos a tener artículos, vamos a tener información de la militaria y del modelismo, y esperemos que este proyecto de aquí en Corporación, en Facebook y todo eso, pues vaya creciendo, porque es un proyecto que creo que ha crecido, ha sido interesante trabajar aquí con Nacho, y pues es una bolita que se ha ido aumentando, que va cayendo por la montaña, y bueno, pues esperemos que haya más buenas noticias más adelante, pero bueno, ahorita concretamente ya tenemos sitio de internet. Desde latrinchera.com.mx a partir de la próxima semana. Bueno, pues vamos a continuar. Les decía yo que a mí me gustaría platicar cómo el proceso para el exterminio de los judíos empezaba desde su transporte mismo, porque de hecho el transporte era una pesadilla. A los judíos que los tenían en los guetos o que los tenían en las diferentes ciudades, les ordenaban que se reunieran, los llevaban a las estaciones de trenes y ahí los hacinaban en vagones de ganado, vagones que no tenían ventanas, que no tenían sillas, y metían en cada uno de los vagones de 100 y algunas veces llegaron a tener hasta 200 judíos por vagón. Entonces, obviamente, cuando tú encierras a tanta gente sin espacios para ventilarse, les ponían una cubetita con agua y una cubetita para que orinaran y para que hicieran sus necesidades. Entonces el momento del exterminio empezaba en el transporte mismo. A pesar de que Adolf Eichmann tenía prioridad sobre sus vagones, sobre sus trenes, hay que tener en cuenta que había una guerra. Entonces el transporte del punto A al punto B regularmente requería de 7 a 10 a 15 días. Existe el caso documentado de un tren que duró 20 días en llegar a su objetivo. Para cuando llegó, todos estaban muertos, o sea, no tuvieron que hacer absolutamente nada porque ya todos estaban muertos. Y de hecho, esa era la idea en el transporte, a empezar a liquidar a todos aquellos que tú tienes encima a través de la hambre, de la enfermedad, deshidratación, insolación, calor. Incluso, obviamente, empezaban a pelear entre ellos y se mataban entre ellos, ¿no? Esto es algo que yo creo, como humanos, no es que sean buenos ni que sean malos, responden como humanos. Entonces, para cuando los judíos llegaban a Auschwitz, a Treblinka, a Birkenau, abajo del tren los tenían así como que su comité de recepción. Esto era un Sonderkommando, era un comando especial a donde estaban oficiales y tropa de la SS y mismos judíos que tenían que ayudar a bajar a los hombres, a reunir a bajar a las personas que estaban en los vagones, reunirlos, sacar a los cadáveres que ya estaban dentro de los vagones, y de ahí sale la figura de un oficial médico que se encargaba de seleccionar a todos los hombres conforme iban bajando. Él, ahora sí que así de default, menores de 14 años se iban a las cámaras de gas, mayores de 60 también se van directito a las cámaras de gas. Entonces aquí comienza estas imágenes de terror, a donde el oficial le dice: tú vas para acá, tú vas para allá, tú vas para acá, tú vas para allá, y las familias se separan. Los hombres, los judíos del Sonderkommando, ellos ya saben qué es lo que va a pasar, pero obviamente como están amenazados de muerte tampoco pueden decir absolutamente nada. Es aquí que los judíos pasan al siguiente paso, que es el paso antes de las regaderas. Les decían a ellos que iban a pasar una regadera, eran como cuartos para desvestirte, para tranquilizarlos. Les decían que se tenían que tomar un baño en contra de las pulgas, o en contra de la difteria o de la tifoidea, y entonces tú tienes que poner tus zapatos, amarrar los cadetes, poner tu abrigo, tu camisa, tu pantalón, todo juntito, muy dobladito, para que de ahí pasaras a la siguiente cámara. La siguiente cámara pues es la cámara de exterminio, la cámara de gas. Los alemanes descubrieron un gas que es muy famoso y que es el ácido prúsico, que es el famoso ciclón B. El ciclón B tenía la cualidad de que a través de diferentes ductos en cada uno de estos cuartos podían meter hasta 2000 personas de una sola gaseada,
en Birkenau, porque obviamente los otros campos eran más pequeños. Birkenau era el que tenía las instalaciones más grandes, entonces arrojaban el ácido prúsico y en 15 minutos todo se moría. Y es de mencionar que este ciclón B lo descubrieron de pura suerte. Tenían el problema, ya lo había contado Nacho, de cómo matar a los polluelos de la forma más rápida y eficiente. Algo que también no querían es que la gente, cuando estaba muriendo por otros métodos, gritaba, y entonces obviamente eso molestaba a los alemanes pobres que no podían dormir. Entonces tenían que buscar algo que fuera sumamente rápido y que fuera, pues, de ser posible, lo menos indoloro. Entonces, de pura casualidad, el ciclón B era un producto que vendían para ratas, para matar ratas en las casas que se infestaban de ratas, las cubrían con unas lonas. Allá en Estados Unidos es muy común todavía este tipo de tratamientos. Aquí en México yo estoy seguro que nadie lo usa, pero en Estados Unidos es muy común que ponen lonas, tapan la casa y luego le echan algún producto, ¿no? Y en este caso en Alemania usaban el Ciclón B, que tengo idea que era de Bayer, era de la empresa Bayer, y entonces obviamente era una cantidad muy pequeña, y entonces con eso se morían las ratas. Y obviamente de pura casualidad, porque tenían una infestación en uno de los lugares de campo de concentración, en unas barracas tenían una infestación de ratas, y unos trabajadores sufrieron un accidente y se mueren nuestros trabajadores por el ácido, y se mueren en 5 minutos, una cosa así, y entonces a alguien se le prende el foco y dice, aquí ya lo hicimos, y contactan a Bayer y se ponen a hacer cálculos y de ahí desarrollan el ciclón B. Una vez que los judíos son gaseados, hay un Sonderkommando, un comando especial de judíos que se encarga de sacar a todos. ¿Judenrat? No, el Judenrat es el consejo de los judíos. Es un Sonderkommando, comando especial, es lo que aplican para todos. ¿Pero es ¿no? comando especial de judíos? Sí, de mismos judíos que se encargan a sacar los cuerpos de las mismas cámaras, tenían unos ventiladores así grandototes, a donde ventilaban la habitación, obviamente para que no se les murieran sus comandos especial, y entonces estos judíos sacaban a los cadáveres y tenían la misión rapar a las mujeres, rapar el cabello largo de las mujeres, debía tener más de 30 centímetros, buscar en la boca si tenían dientes de oro o dientes falsos, y la otra, buscar en el ano y buscar en la vagina, si es que los judíos no habían escondido joyas, siempre escondían los diamantes y cosas así a donde se pudiera. Entonces, una vez que el Sonderkommando pasaba de la limpieza de los cadáveres, los pasaban a la siguiente etapa, que era la cremación. Aquí los alemanes se enfrentaron con un problema grandísimo para ellos. Tú puedes matar a 2000 judíos en 1 hora, pero necesitas 24 horas para cremar a 1000. Entonces, obviamente, esto se va a volver en un problema higiénico. Tienes más cadáveres de los que deberías de tener y no tienes la capacidad de quemarlos como tú quisieras. Entonces, Rudolf Höss, que fue el comandante de Auschwitz, él decide que empiecen a abrir zanjas gigantes y empiecen a hacer pilas para quemar a los cadáveres. Tal como les contaba yo la semana pasada, acomodaban una capa de madera, una capa de muertos, otra capa de madera, otra capa de muertos, y así sucesivamente. Le echaban esparadrapos con gasolina y ¡fum!, lo prendían, porque los crematorios no eran suficientes. A mí me gustaría mencionar que los crematorios fueron construidos por una empresa que se llamaba Topf. El diseñador de los crematorios, él era un ingeniero que era muy inteligente, y que a él desde el principio de la guerra le dicen que tenía que construir crematorios. A él le decían que era para los enfermos. Pero en 1942 este hombre va a visitar los crematorios en Auschwitz. Él sabía para qué estaban siendo utilizados los crematorios. Un crematorio tiene la particularidad de que debe de soportar grandes temperaturas, porque si no explotan. De hecho, les pasó 2 o 3 veces allá en Birkenau, que era tanta la temperatura que ¡pum!, adiós el crematorio, y tenían que reconstruirlo. Entonces este hombre va a Auschwitz, sabe para qué lo están usando, y cuando termina la guerra, comienza la investigación por parte de los aliados para saber quién fue el que hizo esto, y antes de que le pongan la garra encima, él se suicida. Entonces, su hermano, que también trabajaba en esto, cuando le enjuician, él se encarga de decirle, todo lo hizo mi hermano y yo no sé absolutamente nada. Y de hecho, él sale libre porque toda la culpa se la echa al muerto. Sí, pues es muy fácil de echarle la culpa, ya no puede defenderse. Efectivamente. En la solución final, cuando, como les decía, sacan los dientes de oro, se les quitan las joyas. Allá en Auschwitz existía un galerón, unas barracas a las que los mismos judíos les llamaban Canadá. Ellos le llamaban Canadá porque ellos, los judíos en Europa, pensaban que en Canadá era una tierra donde había oro en todo el mundo, en todas partes.
Entonces allá en Canadá era donde llegaban todos los recursos, todo lo que le habían quitado a todos los muertos. La ropa, juguetes, zapatos, relojes, oro, dientes. Y entonces ellos se ponían a buscar, por ejemplo, toda la ropa la reacondicionaban y se la mandaban a todos aquellos refugiados de guerra alemanes. Y aquí surge algo que es interesante. Todos los dientes de oro y todo el oro que ellos consiguen, las SS lo funden en lingotes de oro que eventualmente los mandan a Suiza. Estos lingotes tienen la particularidad que están marcados con las SS de ellos. Entonces, todos estos lingotes que al finalizar la guerra trataron de ser recuperados, todos los lingotes que tengan las SS quieren decir que los fundieron a partir de dientes, de prótesis, de todo lo que ustedes quieran que le quitaron a los judíos. Ya aquí en los campos de concentración también empiezan a surgir estas imágenes de médicos desquiciados, como el famoso doctor Mengele. El Mengele fue el más popular, el más conocido, pero hubo muchos bastante locos que de repente llegaban y pues tengo un montón de ideas y vamos a experimentar con los vivos, y entonces empiezan a hacer una serie de investigaciones bastante macabras, muy malas en el sentido de crueles, poco éticas. Obviamente pues nadie les puede decir nada, de hecho al contrario, el Estado los auspiciaba y los motivaba, porque obviamente muchas de estas investigaciones eran, por un lado, tratar de descubrir límites a la resistencia humana, el frío, el calor, etcétera, el dolor. Obviamente lo experimentaban con los judíos vivos, y por otro lado el Mengele particularmente estaba obsesionado con los gemelos, y entonces él quería tratar de descubrir por qué el alemán era alemán y la parte genética, que en ese momento era una genética muy incipiente, y tratar de comprender muy bien un poco más los mecanismos de esta evolución. Y entonces él experimentaba con gemelos. Entonces de repente decía, bueno, si mato a un gemelo, él sentirá, su hermano que está vivo sentirá algo, entonces lo cableaba y hacía eso. Entonces unas investigaciones bastante crueles y poco éticas y muy censurables en un momento dado, pero pues nadie les decía nada. Algo que es de destacar con Mengele es que todos conocemos que hizo los experimentos con los gemelos. Sin embargo, cuando en los cargos que le están haciendo, cuando lo estaban buscando, eso es lo de menos. A él lo buscan porque tuvo participación en el homicidio de 480,000 judíos. Él, al ser el que estaba seleccionando a la gente, él mandó a la muerte a 480,000 judíos. En Birkenau murieron 1.100.000 judíos. El segundo campo de importancia fue Treblinka. Treblinka es un campo que era, hasta ese momento fue el más grande. En Treblinka se murieron 800,000 personas. La particularidad que tiene Treblinka es que poco antes de finalizar la guerra, los judíos, los prisioneros, forman una resistencia y llevan a cabo una rebelión. Bueno, vamos a pedirle a nuestro amigo Icarus que vayamos a un pequeño corte y en unos minutos vamos a pasar a otra sección. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.